¿Listos? ¿Sí? ¿Sí o no? Hoy terminamos nuestra serie que hemos estado, o que le llamamos, o que le llamé, mejor dicho, ¿verdad? Porque fui yo el culpable. El susurro, ¿verdad? Un whisper, ¿verdad? Como cuando el Señor habla. Hoy he estado hablando últimamente a nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar sobre eso nuevamente. Pero el tema que le he dado a este mensaje es su elección. Su elección. Y vamos a ver por qué es nuestra elección. Me gustaría que antes, hermanos, pudiésemos disponer nuestro corazón nuevamente a Dios y que sea Él quien pueda hablar hoy a nuestras vidas. Amén. Así que ahí donde usted está, dígale: Señor, háblame. Quiero escuchar, pero también quiero ser obediente y hacer lo que tú me llames. Padre de la gloria, Dios, te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú quien pueda hablar a nuestra vida, Dios. Que seas tú, Señor, quien pueda redarguir nuestros corazones, Señor. En esta tarde, Señor, hay tantos pensamientos, hemos sido bombardeados por muchos lados y a veces el enemigo nos quiere llenar de ideas. Pero hoy, Señor, la única voz que queremos que hable a nuestras vidas sea tu palabra, Dios, y tu Santo Espíritu, Señor. Señor, ayúdanos. Te pido que me ayudes a mí a poder, Señor, impartir tu palabra, Señor, y que podamos tener este tiempo, Señor, donde podamos ser confrontados, Señor, por ella, pero a la misma vez sanos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar, hermanos, a que hablan su Biblia en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Ahí vamos a estar hablando hoy en el mensaje de esta tarde. Pero primeramente me gustaría que comenzáramos. No sé cuántos de nosotros alguna vez alguien nos llamó la atención. Cuando estábamos, yo me imagino que muchos de nosotros, ¿no? Cuando estábamos jóvenes o niños, y no sé si alguna vez su papá le dijo algo, pero usted no lo hizo. Yo pienso que muchos podemos identificarnos con alguna historia, ¿no? Donde nuestros padres nos dijeron algo y no lo hicimos. Crecí en un lugar crecí en un barrio muy pobre, donde el ambiente o lo que estaba rodeado, había mucha venta de droga, alcoholismo y aún prostitución. Jugaban por muchos lados y yo recuerdo que pues éramos muy pobres, ¿no? Y trataba de buscar la forma en cómo poder generar algo, ¿no? Y recuerdo que en cierta ocasión mi mamá pues andaba lavando y planchando para poder generar un poco de ingresos en nuestro hogar y mi papá pues él andaba de viaje. Entonces pensé yo, bueno, tengo la plena libertad de hacer lo que yo quiero, olvidando el consejo que mi papá me había dicho, que él nunca me quería ver en X lugar porque ahí jugaban cartas, naipe, decimos nosotros. Y pues a mí me gustaba ir a hacer mandados, a ir a esos lugares y jugar cartas para poder ganar un poco de dinero y llevarlo al high school. La cuestión es esta, de que, para hacerle la historia más corta, me decidí y me fui. Cuando menos recuerdo, veo que el carro de mi papá que él usaba para viajar se parquea cerca de la casa. Y lo primero que yo hago es salgo corriendo y supuestamente yo pensé que yo iba a llegar antes que mi papá, pero él llegó antes que yo. Cuando llego a la casa, la primera pregunta que él me dice es, me sentí como Pedro, ¿verdad? O como cuando el Señor le preguntó a Caín, ¿de dónde vienes? Yo le dije, de rodear la tierra. No, le dije, no, vengo de dar una vuelta. Pues venga, me dice. Se sacó el cinturón, que yo también le voy a dar una vuelta a usted, me dice. La forma en que lo hizo no fue la correcta, la disciplina era correcta, pero una de las cosas que yo puedo entender es que estaba siendo una persona insensata porque no estaba razonando. La insensatez, hermanos, el significado de la insensatez es una persona que no razona, es una persona que no es madura, no acepta el consejo, lo oye pero se olvida. Entonces, cuando nosotros miramos en la palabra,
vamos a ver esta historia de dos simientes. El Señor Jesucristo ha terminado el mensaje de lo que es el Sermón del Monte. El domingo pasado leíamos en Lucas, hoy vamos a leer en Mateo, pero hay un detalle que Mateo nos da, que Lucas nos da, y lo que me encanta es que el Señor hace una pregunta, la cual no la vemos en Mateo, ¿verdad? Cada uno de ellos nos da un punto de vista desde su carácter. Hay muchos contextos que podríamos decir. Pero lo que me encanta en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 46, dice de esta manera: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Miren lo que dice él. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Jesús. Jesús está hablando aquí. Ahora, si nosotros nos vamos a Mateo, le voy a invitar a que por favor vaya a Mateo capítulo 7. Aquí nos encontramos nuevamente la misma historia desde el punto de vista de Mateo. En Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29, habla de los dos cimientos, de los dos fundamentos, ¿verdad? Dice el versículo 24, cualquiera pues, dice, oiga muy bien, que oye estas palabras. ¿Cuántas cosas usted ha escuchado del Señor? ¿Cuántas cosas usted ha escuchado de la Biblia? Ahora escuche muy bien, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿qué dice? Prudente. Le compararé a un hombre prudente, en otra traducción podríamos decir sensato. ¿Ok? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En la versión 1909, la que ustedes tienen en la pantalla, dice la peña, lo mismo. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Ahora, aquí nos está dando ya el escritor el resultado del escuchar, y no solamente del escuchar, pero también del obedecer la palabra. Y vamos a entrar un poco más a fondo a ello. El punto que yo quiero aquí que podamos ver, hermanos, es que hay dos personas que han recibido el mismo mensaje, la misma orden. Hay dos personas que han escuchado, pero aquí es donde vemos las elecciones que las personas toman. Entonces dice, el resultado de aquel que edificó su casa sobre la roca, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Ok? Un hombre insensato, ya dijimos lo que significa la palabra insensato. Es una persona que no razona, que no analiza. Aunque ella sabe la verdad, pero no la hace. Incluso hemos estado viendo eso en escuela dominical en Gálatas. Cuando Pablo le dice Gálatas insensatos. ¿Ok? Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oiga muy bien, o sea, los dos la han escuchado. Entonces dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, o sea, con una gran fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ya tenemos dos resultados ahí. Entonces hay muchas cosas que son parte de nuestra elección. El Señor quiere trabajar en nuestras vidas, pero es parte si nosotros lo que hemos escuchado, hermanos, lo vamos a poner en una vida práctica, y eso se llama convicción, lo cual hemos estado tratando aún en nuestros estudios del día miércoles. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí hizo otra comparación. ¿Ok? Entonces Jesús declara aquí la importancia, hermanos, en este pasaje de ¿qué? De no solamente escuchar sus palabras, porque usted y yo podemos escuchar la radio y podemos decir, escuché el mensaje, o escuché el mensaje de hoy en la iglesia, en la predicación, o leí aún la palabra. Y lo cual, quiero aclarar esto, no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Pero el punto que él está diciendo, dice,
es que el escuchar sus palabras, sino también llevarlas a una vida práctica. Entonces, también agrega la importancia de la obediencia, no en cierta parte, pero una obediencia completa. Entonces, el Señor Jesucristo, Él está ilustrando con este pasaje los dos cimientos. Nuestras elecciones. La vida se trata de elecciones, de decisiones. Usted eligió hoy qué color me voy a poner, qué decisión yo voy a tomar hoy. Es de elecciones, hermanos. Para mí en aquel tiempo, en aquel momento que mi papá me había dicho, pero yo decidí, yo elegí o elijo el consejo que mi papá me dio de no ir ahí, o lo hago. Entonces, muchos de nosotros en hoy en día, hermanos, estamos enfrentando las consecuencias de nuestras elecciones. Y hay muchos de nosotros, el mundo culpa a Dios, pero no es Dios el culpable, somos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha llevado ahí, porque el pecado, hermanos, es lo que destruye. Por eso el Señor les está diciendo, el que oye y hace estas palabras, por supuesto, su vida, su casa está siendo edificada sobre la roca. Cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las situaciones difíciles a nuestras vidas, porque las vamos a vivir. Pero ¿cómo vamos a salir en ellas? La palabra que se traduce en este texto como prudente en el griego es phronimos. Phronimos. La cual describe a una persona que es sabia y sensata. Es una persona que razona, analiza. Sus decisiones son sabias, sabiduría de lo alto, ¿sí? Porque ha escuchado la palabra y no solamente la ha escuchado, no solamente la ha estudiado, pero también la ha puesto en práctica. Entonces Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente ¿qué? Oye, es decir, procura por poner también atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia. Porque es que también estoy yo escuchando. Entonces, el escuchar la palabra de Dios, hermanos, es una clave importante para la vida del creyente. De hecho, Pablo dice esto en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre prudente no solamente presta gran atención, oiga muy bien, a la palabra de Dios, sino que también ¿qué hace? La pone en práctica. Usted y yo hemos escuchado muchos consejos. En aquel tiempo yo he escuchado muchos consejos, pero ¿cuántos de nosotros? Hay muchos, como hemos dicho aquí en la iglesia, aquí hay un montón de doctores, aquí hay un montón de psicólogos, pero ninguno de nosotros pone las cosas en práctica. Entonces, ¿dónde se quedó el consejo? Y ese es nuestro problema. Santiago capítulo 1, versículo 25, si usted me está siguiendo y apuntando, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra, que es la de la, ¿qué? Leamos juntos, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor, ¿qué dice? Olvidadizo. La traducción del griego en esa palabra es que te entró por un oído, pero te salió por el otro. Esa es la traducción. Entonces dice, sino que hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho. ¿Será que Santiago se estaba acordando del sermón del monte, de lo que el Señor había estado hablando ahí? Entonces, ese es el punto, hermanos. Santiago nos habla mucho de ello. La fe sin obras es muerta. Entonces, usted puede creer en Dios. Habíamos hablado el domingo pasado. Usted puede leer la palabra. Usted puede venir cada domingo. Usted puede orar. Usted puede ofrendar. Usted puede hacer toda esa liturgia. Pero si usted y yo, si nosotros no la practicamos, es algo muerto. De nada sirve. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, la consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios que hace, trae bienaventuranza. Eso es lo que dice ahí.
gozosos, alegres a nuestras vidas. ¿Se ha fijado usted que cuando nosotros seguimos viviendo en el pecado, seguimos con aún ansiedad, estrés, miedo, temor? No necesariamente puede usted estar en pecado, también quiero aclarar eso. Pero el pecado genera en nosotros ese pensamiento, una falta de paz en nosotros. Dios y el pecado no pueden estar juntos, hermanos. Dios y el pecado no pueden. Él dice, sed santos como yo soy santos. Entonces, siempre Él nos está llamando a escuchar algo, pero también a obedecer algo en nuestras vidas, a una vida práctica. Entonces, sin embargo, también habla de un hombre insensato, el cual es aquel que oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. ¿Cuántos de nosotros, si pusiésemos la vida, mejor dicho, si pusiésemos lo que hemos aprendido, lo poco que hemos aprendido en una práctica, tendríamos resultados tremendos en nuestras vidas? Pero la falta de escuchar bien la palabra, de darle la importancia y de practicarla, estamos llevando nuestras vidas a una ruina. Y eso es lo que el hombre insensato hizo. Entonces, el hombre insensato, el cual es aquel que no oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. A esto le compara un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué es la arena? Usted puede escarbar lo que usted quiera, lo más profundo. En otro versículo habla sobre eso, de que escarbar tan profundo, pero no tiene sentido. Siempre se va a caer. Y yo podría decir que eso representa el mundo. La roca representa el único fundamento, Jesucristo. Nuestra vida tiene que estar plantada ahí, hermanos. Amén. Entonces, dice que vinieron los ríos y la golpeó. ¿Cuántas cosas han venido a nuestras vidas? Nos han golpeado por la falta. Y todos somos golpeados. Yo diría que hemos caído, hemos derribado por la falta de poner en práctica la palabra de Dios. Amén. La historia mía no quedó allá. Desde ese día que mi papá me dio mi buena, dije yo aprendí. Dije no, mi mamá se dio cuenta y mi mamá me dijo, bueno, ese fue tu papá, ahora te toca conmigo. Las disciplinas de ella eran más dolorosas, porque ver una madre llorar es lo más feo que uno puede tener. Pero aprendí. Y yo podría decir que es la gracia de Dios la que me ha sostenido estos 45 años. He cometido muchos errores, pero digo, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Y no estoy aquí viniendo a decir como que yo soy un superhéroe o que somos superhéroes. No. Lo que quiero decir, hermanos, es que somos tan débiles y vulnerables. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios nosotros? Entonces dice, los que escucharon la palabra de Dios, ambos escucharon la palabra de Dios, ¿sí o no? En la parábola que el Señor nos está diciendo, los dos escucharon. Hoy muchos de nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pero el punto es ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a escuchar y la vamos a poner en práctica o solamente vamos a ser oidores olvidadizos? Dice que no seamos como el hombre que se vio en el espejo. Eso es lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Dice que el hombre se vio en el espejo. ¿Qué hace usted para verse en el espejo? Se ve lo malo que está. Y si hay algo malo, ¿qué hace? Mi esposa me dijo, cuando te quites la máscara, arréglate la barba. No tengo un espejo. Pero el propósito de un espejo es para arreglar. Si hay un botón y la camisa está acá, o las hermanas, ¿verdad? Si no, una ceja le va a salir más grande que la otra. Entonces hay que arreglarse el espejo. Pero usted se ve en el espejo y la ceja le quedó hasta aquí. ¿Usted qué va a hacer? Yo me acuerdo que mi abuela a veces sin espejo, un espejito, pero tenía un pulso, decimos nosotros. Solo era un solo tirón ahí, le quedaba ya sus cejas. Pero usaba el espejo.
Entonces Santiago también está diciendo, o sea, que no seamos oidores olvidadizos, que obedezcamos la palabra de Dios. Entonces todo lo escuchamos, pero el punto es, ¿la vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Nos vamos a esforzar? Al final, la que se construyó sobre la roca fue la que soportó más contratiempos del tiempo. ¿Cómo estamos nosotros ahorita? ¿Vamos a poder soportar eso? Entonces, todos los que escuchan estas palabras mías y actúan sobre ellas, dice otra versión, pueden ser comparados con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Los vientos soplaron, golpearon contra en casa y sin embargo no cayó. Entonces, en otra versión, en la Nueva Versión Internacional dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente, todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio. Entonces, ese es el punto en muchos de nosotros. ¿Cómo estamos hoy? Yo le estoy dando la importancia o no le estoy dando la importancia. ¿La voy a poner en práctica o no la voy a poner en práctica? El versículo paralelo es el Lucas 6:48. Miren lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 48, y quiero que lo podamos ver en la pantalla. Este nos da un detalle interesante sobre este hombre. ¿Por qué? Nos dice que este hombre cavó hondo y pone los cimientos sobre la roca. Dice, mas el que hubiere mirado atentamente dice, semejante al hombre que edifica una casa, al cual cavó, ¿cómo dice? ¿Y qué dice en esa versión? Y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, el cual vino una avenida, algo grande, un río, y dio ímpetu en aquella casa, mas no la pudo, ¿qué? Menear, dice ahí, ¿verdad? Mover, botar, tirar, porque estaba fundada sobre la peña. ¿En dónde estamos nosotros fundamentándonos también? Buena pregunta, ¿no? Entonces, el primer lugar, hermano, del hombre insensato no tiene deseos de conocer a Dios. El hombre insensato no tiene deseo de conocer a Dios. ¿Sabe usted que los fariseos, hermanos, para que podamos ver un poco de contexto aquí, los fariseos eran las personas que hablaban de Dios, oiga muy bien, pero en realidad no tenían deseos de conocer a Dios? ¿Sabía usted? Interiormente ellos eran pobres. Eran pobres porque no la ponían en práctica. Entonces, a ellos supuestamente les era suficiente, oiga muy bien, con cumplir con los mandamientos de no matar, no adulterar, no divorciarse, no jurar en vano en forma externa. Entonces, ellos, los fariseos, se jactaban que cumplir con dar limosna, orar y ayunar públicamente, oiga muy bien, para ellos eso era todo. ¿A qué nos suena eso? ¿A qué nos suena? Porque hay muchos de nosotros que pensamos, ya cumplí. No, hermanos, el venir a la iglesia, eso es algo mínimo. Nuestra vida práctica es afuera. Y yo le estoy predicando, es lo que mi esposa va a decir de mí y mis hijos en mi casa. Ahí es donde lo que yo realmente practico, pues. Moisés, predicaste de eso, pero es como la historia que siempre les he dicho, de aquella mujer, esposa de un pastor. Se acercó una mujer y le dijo, wow, qué hombre, le dice. ¿Y cómo se siente usted? ¿Y qué piensa usted de ese hombre? Pues la verdad me gustaría que ese mismo hombre viniera a mi casa. Solo eran palabras. Entonces, hay muchos de nosotros que la hemos escuchado, la hemos oído, pero no la hemos puesto en práctica. Y estoy redundando una y otra vez porque yo espero que podamos asimilar eso, hermanos. Entonces, no hay un deseo. ¿Usted tiene deseo por la palabra de Dios, hermano? ¿Usted tiene deseo por oír? Hay algo en mí que me motiva, Señor. Yo estoy ansioso como el siervo, dice el salmista. Clama o ve por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, Señor, por ti. Hay una sed, hay una pasión. ¿Cuántos de nosotros deseábamos congregarnos? Yo me sentía mal, se los digo, triste.
El poder venir y tener comunión con ustedes es algo maravilloso, hermanos. Los he extrañado. Los he extrañado, créanme. Y no hay nada tan bello que poder venir y reunirnos como una familia en este lugar. Amén. A ellos, como les decía, él era suficiente. En Mateo 23:3 dice, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo. Miren qué dice este versículo. En la Biblia eso es algo que necesitamos entender. Cuando Dios habla y pide que nosotros escuchemos, no solamente va a que escuchemos, pero también a que nosotros hagamos. Miren lo que dice Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, pero también, ¿qué dice? Hacedlo. Hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿A quién se refería él? A los fariseos. Y muchos de nosotros podemos llegar a un fariseísmo, ¿no? Dentro de las iglesias a veces hay fariseísmo. Yo no, algunas veces no me siento mal por si alguien no vino el domingo. Me siento mal si se desligó completamente del evangelio. Pero el punto es nuestra vida práctica diaria. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, cuando les estaba hablando que siempre van juntos, la mayoría concluía que oír era lo más importante para ellos, porque uno no podía cumplirla sin oírla, según ellos, los fariseos. Pero podemos ver que en las escrituras, y ese es mi punto, toda escritura siempre nos llama. Si ustedes ven en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, dice, oye Israel y asegúrate. Mira lo que dice. Oye Israel y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor y Dios, tus padres, te lo han prometido. O sea, la palabra que nosotros escuchamos de Dios, lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios es, y esto es un reto, ¿cómo voy a poner en práctica lo que yo aprendo en la escuela dominical, lo que usted leyó, lo que usted escuchó en la radio? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo voy a poner en práctica en mi trabajo? ¿Cómo lo voy a poner en práctica en mi vecindario? ¿Cómo lo voy a poner en práctica en mi comunidad, en mi iglesia, con mi esposa, con mis hijos? Eso es realmente lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios, pero también, ¿qué dice? Y la obedecen. Dichosos, gozosos, alegres. Hermanos, ¿cuántos queremos vivir una vida alegre, gozosa en el Señor? Queremos vivir una vida arruinada, es porque son nuestras decisiones. La obediencia no es fácil. Créanme. Hubieron tiempos que yo sabía que el ir al high school, pero a veces no tenía qué comer. Y a veces quería buscar otras formas en cómo yo poder buscar, ganar dinero. Pero siempre venía a mí lo que mi papá me dijo. Yo espero que esto no vuelva a pasar. Y quise tomar esas palabras y obedecerlas. ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a su vida y ha estado hablando hoy o durante este tiempo? Es Dios hablando, diciendo, necesitas escuchar esto en esta área de tu vida. Esto necesita cambiar. Ya. En segundo lugar, el hombre insensato no tiene discernimiento espiritual debido a que no desea buscar de Dios y solo obedece mandamientos religiosos. En Juan capítulo 8, versículos del 43 al 44 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra, dice. Ustedes son de su padre el diablo. Mire, ¿qué voz estamos escuchando? Porque también el diablo tiene hijos. No todos somos hijos de Dios, hermanos. Hay muchos dicen, no, si todos somos hijos. No, no todos somos hijos de Dios. El diablo tiene hijos también, porque obedecen al diablo. Miren lo que dice.
y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido, ¿qué dice? Un homicida. No se mantienen en la verdad porque no hay verdad en él. Porque él, ¿qué? Dice, cuando habla mentira, habla de lo que es propio, o sea, de él mismo, su naturaleza. El diablo es mentiroso. Entonces, aquí es donde nosotros, hermanos, necesitamos ver cuál es la simiente que yo estoy siguiendo, cuál es la simiente que yo estoy buscando. ¿Es Dios o es el diablo? Así se lo voy a poner. Porque muchas veces queremos encontrar, como dicen en the middle ground, ¿really? No. No podemos. O sos tibio o sos caliente, dice la Biblia. No, ¿verdad? Fríos o calientes. O sea, no hay un término medio, hermanos. Dios nos ha llamado a obedecer. Y yo sé que esto parecerá tan radical, hermanos, pero una cosa que yo estoy dispuesto, se lo digo como pastor, aún en mi propia vida, es aprender a poder obedecer a la palabra y presentarla como debe de ser. Porque no hoy en día, hermanos, yo no quiero que un día ustedes vengan donde mí y usted diga, pastor, usted fue un mentiroso. Lo que usted dijo no está en la Biblia. Porque eso es lo que el diablo hace, mentir y engañar. La sensatez, hermanos, es la cualidad de las personas prudentes, con un buen juicio, que actúan y toman decisiones con madurez y cordura. Esa es una persona sensata. En Proverbios capítulo 2, versículo 11 dice, la sensatez cuidará de ti y la prudencia protegerá. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué lo que he pasado en mi vida lo he pasado? Posiblemente porque hemos sido tal vez insensatos. Y se escucha fuerte cuando Pablo se lo dice a los Gálatas. Pero la insensatez es la falta de razonamiento. Los Gálatas habían escuchado la verdad. Habían entrado fuentes, el gnosticismo, la falta de fe. ¿Cuántas cosas ellos habían conocido la verdad? Y Pablo está preocupado por ellos. Al menos eso siento yo por usted y por mi vida también. Nuestras decisiones, hermanos, declaran en dónde nosotros estamos parados. En dónde su vida está parada, cómo usted habla, cómo usted se comporta. ¿Quién es su fundamento? ¿A quién está escuchando y a quién usted está obedeciendo hoy? El hombre sensato es el hombre que escoge practicar la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. O sea, cotidiana es a diario, a cada día, a cada momento, a cada hora. Y no es fácil, es difícil, hermanos. Hay momentos que nos sentimos caer, pero ahí es cuando más necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Porque Él nunca nos va a dejar. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar sermones. Él quiere vivir esos sermones. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de oración. Él quiere experimentar ese tiempo con Dios, a solas con Dios. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión entre el hermano que quiere tener esa comunión real. Lo tiene con sus hermanos, ama a sus hermanos. Para el hombre sensato no es suficiente hablar del evangelio. Él quiere predicarles el evangelio a otros porque ha reconocido el evangelio que lo ha rescatado. El hombre sensato está constantemente edificando su vida sobre y alrededor de la palabra de Dios. Y él sabe, oiga muy bien, que esa palabra de Dios es viva, es Cristo, la roca eterna. Como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Para el hombre sensato no es suficiente saber de la palabra de Dios, sino que quiere conocer a Dios por medio de ella. Hay un escritor, David Brainerd, él solía orar así.
Y con esto voy terminando, hermanos. Oh, si mi alma estuviera envuelta en amor divino y mis anhelos y deseos de Dios aumentaran. Oh, bendito Dios mío, déjame subir hasta cerca de ti y amar y desear e implorar y luchar y extenderme hacia ti para la liberación de mi cuerpo de pecado y de muerte. Hermano, el pecado destruye. El pecado destruye, pero Cristo salva. Esa es la buena noticia. ¿A quién quiere obedecer hoy? Este pasaje es claro, hermanos. El hombre que fundó su casa sobre la roca, wow, un éxito. Pero el hombre que fundó su casa sobre la arena, una destrucción. Las situaciones, hermanos, a las que usted y yo nos enfrentamos hoy pueden construir o derribarte. La buena noticia es esta, que usted tiene una opción en el asunto. Y yo no quiero decir hoy una opción, eso es lo que tengo ahí. Yo pienso que si estableciéramos esto en nuestra mente, usted y yo solamente tenemos una opción. Y si pensáramos de esa manera sería mejor. Nuestra única opción es Jesucristo. Porque cuando hay un primero, hay un segundo, pero cuando hay algo único, no hay otro camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Hoy yo quiero invitar, iglesia, mientras la música toca, que usted pueda tomar este tiempo. Hoy usted escuchó la palabra. Y si usted quiere poner mis palabras humanas a un lado, déjelas. Porque yo sé, y lo voy a decir esto con seguridad, por mis palabras usted no va a dar cuenta. Yo sí. Pero por la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que escuchamos hoy, usted y yo vamos a dar cuenta ante el Señor. Hermanos, esta es la buena noticia, que hoy podemos salir de este lugar con un deseo, con un anhelo de poner en práctica la palabra de Dios. Tal vez a mí me ha hecho falta ponerla en práctica en mi familia. El decir, amar más a mi esposa que es mi prójimo. El amar más a mis hijos. Tal vez en la forma que yo puedo ponerla en práctica es comenzar a cambiar mi vocabulario en la forma que yo trato a mi familia o a mi vecino. En la forma de poner en práctica es dejar que sea la palabra de Dios que me guíe en las decisiones. Porque a veces las circunstancias, a veces nosotros que como que quisiéramos dar mordida, decimos en nuestros países, ¿no? Bajo, pues. Bajo. Pero digámosle, Señor, ayúdame, Señor, a enfrentarla con la verdad. Que hoy podamos decir, Señor, ayúdame a ser firme y estar parado en la roca. Que aunque vengan circunstancias y me quieran mover, voy a ser obediente a tu voz. El mundo y las fuentes del mundo querrán decir muchas cosas, pero la única fuente que voy a ser obediente va a ser a tu palabra. Hoy yo le invito, hermano mío, personas que nos ven a través de este medio de Facebook también, que tome una decisión hoy, o mejor dicho, que tomemos una decisión hoy y que seamos obedientes a la palabra de Dios. Dios nos va a bendecir. Y aun si usted no mirara la bendición en este mundo, pero hay algo seguro, que es allá en el cielo. Hoy yo digo, ¿cuántos queremos ser obedientes a la palabra de Dios? A lo que Él es, a lo que Él ha hablado últimamente a su vida. Incline su rostro. Sea usted y el Señor hablando. So take this time, you and God,
Maybe you can start asking yourself, I'm being obedient to your word, God. I am declaring myself Christian, but my life, my actions are declaring something completely different. So maybe you can take this time to pray to God and for Him to see you, to examine yourself, and being obedient to your word. Y si usted quiere oración, solamente levante su mano. I just want to pray for you. Solamente quiero orar por usted. Levante su mano si usted necesita oración. Amén, 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 amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar nuestro servicio con la oración y al final podemos pasar. Recordemos la familia, hermanos, y necesidad si usted así lo siente. Vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, como dice Santiago, a no ser oidores olvidadizos. Que podamos ver, Señor, aún la bendición, el beneficio de poder cimentarnos en la roca, de poder ser obedientes a tu palabra, Señor. El mundo, Señor, nos quiere jalar con sus voces también. Pero sabemos que aún la mentira del mundo, Señor. Pero tú nos hablas con la verdad, Dios. Nos muestras la verdad. Señor, ayúdanos, danos la fortaleza, Señor, porque hay veces, Señor, hay momentos que es difícil, Señor, y reconocemos que solamente contigo, Dios, podremos salir adelante, que solamente contigo, Señor, podremos vencer la batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza, que tu Santo Espíritu, Dios, redarguya, traiga memoria esa palabra, Dios. Ponga en nosotros la pasión, el deseo de escucharla, el deseo de amarla, el deseo de practicarla, Señor, el deseo de transmitirla a otros, que no solamente nos quedemos con ella, pero que podamos transmitirla a aquellos que tal vez no tienen esperanza, aquellos que tal vez han perdido el propósito de sus vidas, Señor, aquellos que tal vez, Señor, se sienten en confusión, aquellos que tal vez, Señor, sienten que la vida ya no tiene sentido. Que tu palabra, Señor, hable, Señor, a un mundo en caos. Porque vemos, Señor, un mundo que se destruye. Ayúdanos, Señor, como creyentes a llevar una vida práctica, donde podemos ser luz, donde podemos ser, Señor, la sal, como dice tu palabra, donde las personas puedan ver, Señor, nuestro testimonio, tu amor reflejado en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor, si hemos sido oidores olvidadizos. Pero hoy, Señor, venimos ante ti reconociendo, Señor, nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a movernos. Ayúdanos, Señor, a mover esos pasos a una vida práctica, Dios. Bendícenos, Señor, con el deseo, con el querer, con el hacer, con la disciplina, Dios. El mundo es atractivo, Dios, pero destruye. Ayúdanos, Señor, a seguir edificando nuestra casa en aquel que se llama Jesucristo. Usted, amigo y hermano que nos ve a través de este medio, hermanos que estamos hoy aquí, si usted quiere hacer la oración de fe, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, repita después de mí: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco, Dios, que tú eres el único y sabio Dios, el único que se merece toda honra y toda gloria, el único el cual se merece mi vida, porque tú entregaste la tuya por mí, para morir por mis pecados. Hoy te reconozco y reconozco que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y que solamente a través de ti, Jesucristo, yo puedo ir al cielo. Hoy te entrego mi vida. Hoy yo deseo, aparte de escuchar tu palabra, practicarla.
Llevar una vida conforme, Señor, tu deseo y no como el mundo o como las personas piensen. Porque mi deseo, Dios, sea agradarte a ti, Señor mío. Hoy yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Padre de la gloria, te pedimos también que bendigas nuestros diezmos y ofrendas, Señor, que serán tomadas. Bendice las familias en necesidad, Dios, y ayúdanos también, Padre, a ser parte de ello. Oramos, llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien, Señor, hasta el destino que vamos. Gracias por este tiempo y sigue bendiciendo, Señor. Sigue trabajando en las diferentes necesidades, Señor, que hay con este virus, con estas protestas, Señor. Habla, Dios, pero también úsanos como instrumentos, Dios, en medio del caos. Oramos en el nombre precioso, en el nombre sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.